¿Qué es lo que puede salir mañana de allí? Un acuerdo que jurídicamente no es una ley contra la que podamos actuar. Esto luego tiene que ir al Congreso, plasmarse en una ley orgánica, modifica la LOFCA y ahí después, imagínese que se aprueba la ley, pues evidentemente si ya estamos diciendo que vulnera principios constitucionales clave, esenciales, haremos lo que ya hemos hecho cuando el Gobierno de Sánchez ha aprobado cosas similares, como pasó con el impuesto a la banca. Pues interponer un recurso de inconstitucionalidad es la vía que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para defender una Constitución que el Gobierno del señor Sánchez se salta cada vez que puede solamente para mantenerse en el sillón. Ojalá esos parlamentarios del Partido Socialista, si esto se negocia en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esta auténtica aberración jurídica. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, defender nuestro posicionamiento en todos los órganos habilitados al efecto y el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que está legitimado para ello, no una reunión entre el señor Sánchez y el señor Junqueras que no representa a nadie y que está inhabilitado. Tiene que ser aquí, en el seno de un órgano multilateral, Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que vamos a defender, por supuesto, nuestra posición.